Seguimos en La Verdad de la Milanesa por Radioactiva 103.5 hasta las 19 horas y ya tenemos la primera entrevista del día de hoy. Estoy comunicado con, periodista, escritor, docente, militante peronista, el señor Juan Carlos Romero López, que también es director de la Radio Azucena. Muy buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia maravillosa de este programa tan necesario, que te felicito y los felicito a todos los compañeros trabajadores por los 8 años que llevan en el aire contando la verdad de la milanesa. Bueno, muchas gracias. Sí, han sido 8 años arduos, sobre todo los primeros cuatro, ¿no? Teniendo en cuenta Sí. que empezamos en pleno gobierno de Mauricio Macri y aquí de Gerardo Morales en Jujuy. Así que teníamos un combo explosivo. Pero Lindo. bueno, parece como que cíclicamente los argentinos nos volvemos a equivocar, digo, nos volvemos más allá de que nosotros no lo hayamos hecho, pero nos volvemos a equivocar y pensando siempre en mejorar o el famoso cambio, hemos votado bueno, a Milei. ¿Cómo ha golpeado en, en tu trabajo personal, en tu militancia y sobre todo en el manejo de la radio? Bien. En realidad nosotros somos el Centro Cultural Azucena, que Sí. abrió Radio Azucena precisamente como una respuesta posible, un granito de arena para aportar a la comunicación popular a partir de los primeros meses del gobierno de Milei. Radio Azucena empezó en febrero. Nuestra militancia viene hace muchos años, me refiero del grupo que integra el Centro Cultural Azucena, a través de la red social Fase Popular, una red social nuestra, latinoamericana, fundada hace más de 10 años, que seguimos manteniendo activa como una forma también de ser coherentes con lo que pregonamos, ¿no? Que es que tenemos que tener regulaciones efectivas para las redes sociales transnacionales y también tenemos que tener redes propias, medios propios, redes propias. No alcanza. Creo que la ley de medios ha sido un gran avance democrático, pero lamentablemente en estos tiempos en que hay una tecnología disruptiva, también tenemos que tener en cuenta el resto de los medios de comunicación. Y las redes son medios de comunicación también, entre otras cosas. ¿Ha afectado? Sí, ha afectado, por supuesto, a nuestra cotidianeidad. Todos los días estamos atravesados por problemas de todo tipo, económicos, incluso violentos. Vos sabés lo que ha pasado el jueves pasado, fuiste testigo. Sí, sí, Y ahora cuando quieras vamos a hablar puntualmente de eso porque ha bueno, sido realmente un golpe a la prensa libre, a la democracia también, aunque haya sido por un MIT, ¿no? así es, así es. Bueno, nosotros, como te digo, hemos dado siempre una lucha embanderados en una idea que nunca ocultamos y que, tomando las palabras que decías al principio, quizá no nos sorprendió tanto el resultado, no lo esperábamos, tampoco te voy a decir que teníamos la bola de cristal o que teníamos claro que iba a suceder, apostamos a que no sucediera, pero indudablemente es muy difícil de entender cómo alguien que va a ser jefe de Estado dice que viene a destruir el Estado. Eso es como votar a un capitán de barco que se postula a una elección a capitán de barco y dice, vengo a hundir el barco. Hay que estar mal. Y ese mal uno puede entenderlo para ser indulgente en función de errores propios, sí, por supuesto, pero además por un trabajo sistemático y continuo que se desarrolló especialmente en las redes sociales y especialmente dirigiendo los algoritmos que ya por entonces presentaban características de inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy está presente
en infinidad de cuestiones cotidianas de nuestra vida. Está presente cuando hacemos una reserva de turno, en las reservas de turno médicas, en la reserva de turno para tener una reunión en un banco, está presente en la publicidad, está presente y sobre todo está presente en las redes sociales. La inteligencia artificial permite que un conglomerado económico y mediático, como puede ser Twitter, X ahora, haga cosas como lo que hizo en Brasil. ¿Por qué? Porque esa concentración horrible de capacidad y poder de fuego mediático, no solo mediático, te diría cognitivo, que es más grave. Es decir, no solo afecta lo que sería informativo, porque si es información uno sabe claramente lo que puede estar bien o lo que puede estar mal, o por lo menos tiene la opción de elegir. En cambio, cuando el trabajo es subconsciente y va hacia tus propias motivaciones internas que ni uno mismo conoce a veces, y esto se logra por inteligencia artificial y por el manejo de algoritmos, estamos en un problema más serio. Se inducen conductas. Esto fue motivo de la charla del otro día, justamente estábamos Sí. hablando de eso, de cómo Facebook mismo, a través de una universidad, hicieron un estudio con sus propios usuarios, esto ya tiene bastantes años, y han demostrado cómo inducen conductas y estados anímicos. De alguna manera el atentado a la vicepresidenta, en aquel entonces, el atentado a Cristina, fue producto precisamente del sembrado de odio continuo y permanente en poblaciones proclives a comprar ese discurso, a partir de manipulaciones psicológicas. Es un poquito largo el tema, pero está más que documentado. No solo el caso de Cristina, el caso del el avance de esas hordas salvajes que vimos en Estados Unidos cuando pasó lo de Donald Trump, En tomando el Brasil Congreso. también. Una cosa increíble, Fernando. Sí, Vos sí, te habrá sorprendido igual que a mí sí, que tremendo. un pueblo como el norteamericano, que se moviliza también porque se ha movilizado a lo largo de la historia contra la guerra de Vietnam, pero es un pueblo más adormecido quizá que nuestros pueblos. Sí. Y así todo lograron despertar un sentimiento de odio generalizado al punto de llevar a una banda de locos a tomar el Congreso. Imagínate si fueran extranjeros, la masacre que hubiera hecho la Guardia Nacional norteamericana. Lo mismo pasó en Brasil, también Así, tomaron el Parlamento. tremendo. Todo esto se mueve por las redes. Bueno, lo que pasó también, por ahí no es lo mismo, pero toda la violencia que hubo en Ecuador antes de las elecciones, ¿no? Donde hubo muchos muertos, candidatos Sí, asesinados. sí, Colombia, Perú, Colombia. Bueno, lo que pasa en Venezuela ni hablar, ¿no? También, eh, sí. que viene de años. Hace unos años yo estuve en La Habana cenando con varios periodistas y alguna gente relacionada con el proceso de paz. Se había iniciado un proceso de paz en Colombia que propuso un presidente de una derecha todavía democrática en aquel entonces, un conservador, pero un hombre de la democracia, vamos a decir, presidente Santos. Y del otro lado estaban las FARC, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, de origen marxista en general. Y por supuesto tenían su brazo político y estaban en negociaciones de paz después de 60 años de guerra civil, de guerra civil brava, jodida, perdón el término, pero era así. Eh, una serie de periodistas de la región estuvimos como observadores del proceso de paz y tuvimos unas entrevistas muy interesantes con los compañeros, digo compañeros porque eran luchadores populares también, más allá de que uno pueda o no coincidir con metodologías, compañeros de la FARC, no el gobierno colombiano, que en aquel entonces no se presentó, es decir, no dieron la oportunidad de poder ser entrevistados y poder expresar lo que pensaban que estaba bien o sabían que no estaba bien. Y hablamos mucho tiempo, casi 3 horas te diría, con el actual vocero del presidente Petro, en aquel entonces un senador colombiano, que estaba en el proceso de paz.
y estuvimos hablando 3 horas. Esto fue en el año 2016. 3 horas sobre la importancia de las redes sociales en el desarrollo de conducta violenta, sobre todo. Y hablando especialmente de una sociedad como la colombiana, fíjate que después de 60 años de guerra civil se hace un proceso de paz con observadores internacionales. Por un lado, Cuba, uno podría decir, bueno, si uno está a la derecha, dice, nada, pero Cuba va. No, estaba Noruega también. O Claro, sea, era un proceso internacional. Creo que fue hecho con la mejor de las intenciones. Tal es así que se llegó a la paz en Colombia, una paz, digamos, restringida, con algunas limitaciones, con siempre alguno que hace cosas que no tiene que hacer, asesinatos que todavía hay, pero ya no es la Colombia que era a partir del proceso de paz. Así y todo, fíjate cómo ese proceso de paz fue rechazado por la población. O sea, la posibilidad de vivir en paz fue rechazado por la mayoría de la población colombiana. Y ese trabajo se hizo también en las redes, claro. porque las redes no son de los colombianos, ni son de los argentinos, son de Elon Musk y son de las grandes corporaciones. Fíjate que Elon Musk el otro día, que un juez limita el uso de X, ex Twitter, en Brasil, Sí. porque no cumplían las normas y las leyes brasileñas. ¿Y qué hizo Elon Musk? Le cortó los satélites a las Fuerzas Armadas brasileñas, una potencia, la quinta potencia mundial. Un tipo pone en jaque a las Fuerzas Armadas brasileñas. Está bien, un error garrafal, ¿no? Poner en manos de una empresa privada extra región, extrarregional. Hubieran Sí, contratado a Nahuel Sad, ¿no? En su momento, o hubieran contratado a Arasat después, mejor aún. Pero bueno, claro. cuestiones a veces que cuestan entender, ¿no? Quería que habláramos un poquito sobre estos cursos o talleres que vos estabas dictando y que tiene que ver, bueno, casualmente no, con la inteligencia artificial y peronismo, así lo denominaste. Estábamos en la segunda parte, yo, bueno, no pude asistir a la primera y tuvimos un ataque troll. Tuviste un ataque troll que se tuvo que suspender porque era imposible. Sí. Entonces, eh, ¿cómo, o sea, cómo podemos cubrirnos, ¿no? de estos ataques cuando uno quiere hacer un taller de estas características, que no era totalmente abierto, pero tampoco era tan cerrado? Exactamente. Mira, para poner en contexto a la audiencia, que la audiencia entienda Sí, el objetivo y quizás los motivos por los cuales recibimos este ataque. Digo recibimos porque lo recibimos todo, en todos, definitiva. claro. No dejarme hablar es secundario, porque de alguna manera lo que yo estaba contando era algo que ya sabía. La idea era contarle cosas y debatir y enriquecernos entre todos, hablando de cuestiones que a lo mejor alguno no conocía o que quería profundizar. Esta entrevista no la van a poder hackear, te aseguro, Juan No, Carlos. no, estoy seguro, estoy seguro. Hubo un poquito de ingenuidad de nuestra parte, cosa que sería imperdonable ser ingenuo contra esta fuerza del cielo que Claro, ya sabemos cómo opera. Sería imperdonable si no fuera porque somos buena gente, porque todavía confiamos en que el pueblo argentino va a tener y tiene seguramente anticuerpos para estas cuestiones, pero sí, siempre algún poquito aparece. Nosotros empezamos a hablar de inteligencia artificial, la necesidad de regular la inteligencia artificial hace 2 años ya. Yo tengo en lo personal muchos años en el rubro de la tecnología y sobre todo en la comunicación de tecnología. Estuve trabajando hace como 40 años en lo que era la inteligencia artificial de aquel entonces, de manera que más o menos algo conozco, o por lo menos claro. tengo alguna experiencia en cómo contar sin que sea tan difícil que es un tema tecnológico como este. Y a su vez, estoy por lanzar un libro que se llama así, se llama Inteligencia Artificial y Peronismo. He lanzado algunas cosas que son de distribución gratuita, como inteligencia artificial y derechos humanos,
y otras cosas. Vengo escribiendo mucho sobre el tema, Qué bueno. porque creo encontrar en el peronismo una respuesta filosófica y política al transhumanismo que esconden estas corporaciones multinacionales. O sea, te la hago corta. El peronismo es una filosofía cristiana, de origen Sí, cristiano, sí, y que engloba dentro de ese cristianismo a otras religiones, que pueden ser el Islam y el judaísmo, que tienen buena gente, por supuesto, y que tienen por ahí alguna pequeña diferencia o gran diferencia en la liturgia y en otras cuestiones, pero no en la esencia. La esencia es que hay un ser superior, un Dios, una naturaleza, llamarlo como creador, llamarlo como quieras, y que debajo de ese ser creador o de esa entidad hay una comunidad de seres humanos, donde mal que mal somos todos iguales. Por supuesto, esta igualdad yo no la estoy planteando en los términos marxistas, estoy planteando en términos de igualdad frente a la ley. claro. Incluso podemos discutir en los temas de los méritos y esas cuestiones, siempre y cuando, a mi entender, partamos de la base de si salimos todos de la misma meta y con las mismas condiciones, podemos competir. Si no es una carrera de embolsado donde algunos salen con una bolsa de piedras y los otros salen con patines en los pies. Entonces, a ver, un chico que nace en una familia adinerada, con todos los medios, no tiene las mismas oportunidades que tiene un pibe que es el hijo de un cartonero. Esto está claro. Pero digamos, si nosotros podemos favorecer, cosa que ha hecho el peronismo en sus distintas versiones, lo ha hecho y sobre todo en aquellos primeros gobiernos de Perón, a través de un concepto que es la comunidad organizada. Y la comunidad organizada sería la respuesta que nosotros podemos tener como peronistas para el mundo, ya no solamente para la Argentina, sino para el mundo, aunque suene ambicioso. ¿Por qué? Porque un Estado, hoy, un Estado nacional, no puede competir con Facebook, por ejemplo. Y Facebook, que es Meta, en realidad la empresa Meta, ya Claro. nos puso la inteligencia artificial en los WhatsApp. Ese circulito azul que algunos ni saben todavía qué es inteligencia artificial. Uno puede hablar con esa inteligencia artificial y te responde, pero a su vez aprende de nosotros. Y después te puedo dar un ejemplo muy clarito de cómo está aprendiendo de nosotros. Esa inteligencia artificial que puede favorecer a las grandes corporaciones, que generalmente tienen pocos dueños. Estamos hablando que un tipo como Elon Musk o Bill Gates tienen más dinero ellos en lo personal que varios estados nacionales. La suma de los 10 tipos más ricos del mundo supera 167 países. Si nosotros quisiéramos, este dato lo dábamos el otro día, si quisiéramos comprar Facebook, si Argentina quisiera comprar Facebook, tendría que empeñar 4 años completos de PBI. O sea, toda la producción argentina, bienes y servicios, harían falta 4 años para comprar Facebook. Imagínate la capacidad de Facebook de invertir en tecnología frente a la capacidad que tiene el Estado argentino. Sobre todo cuando el Estado argentino está siendo desfinanciado en sus áreas científicas y técnicas, como pasa con el presidente Milei. Y esto no es casual, esto es parte del plan. Por eso en esta charla yo hablaba del tecnocapitalismo, el tecnofeudalismo, hablaba del anarcocapitalismo, que es la expresión económica, si se quiere, la otra es la expresión estratégica, y la tercera, que es la más profunda y la más, si se quiere, peligrosa, es el transhumanismo. El transhumanismo es una teoría filosófica que indica que es deseable que el ser humano se perfeccione a partir de la incorporación de tecnología, pero no la tecnología para el uso. Pues ¿quién está en contra de volar en un avión? El tema es si a un ser humano le damos capacidad de volar por medios propios, sin avión. Si le damos capacidad de implantarle un chip, no para devolverle la vista a un ciego, que está bien, sino para que determinada persona pueda tener visión de rayos X, por ejemplo, incorporada como parte de su esencia, de sus genes, de su genética. O sea, mezclar la máquina con el ser humano. Claro, esto podría llevar a la inmortalidad, por ejemplo. Te recambio los órganos de manera continua y permanente, no te morís nunca, porque Claro. siempre te voy a estar reemplazando. Ahora, ¿quién puede hacer eso?
alguien que tenga cientos de millones de dólares. O sea, tenemos una humanidad donde viven 8.000 millones de personas. Y tenemos 10 tipos que tienen más fortuna, ellos solos, que 167 países. ¿Quién va a aprovechar el transhumanismo? Ellos, ¿La humanidad o ellos? ellos. Está clarito. El sueño de la vida eterna, ¿no? El sueño de la vida eterna, que te aclaro que no es una locura ni una disquisición teórica la que te digo, sino que, y esto lo pueden buscar, hay un científico, uno de los fundadores de Google, que se llama Kurzweil, que es un transhumanista, y es más, fundó una universidad transhumanista y quiere empezar resucitando al papá. Uf, Papá muerto hace años, tomando el ADN de sus restos y a través de inteligencia artificial, poniendo toda la información que tiene él, su familia, los amigos del papá, en una computadora, procesando cómo pensaba, cómo sentía, sus fotos y todo lo demás, y reconstruyéndolo como en aquella película Jurassic Park, pero en lugar de un dinosaurio, volver a la un vida, ser humano. reconstruir a ese padre. ¿En qué edad? En la edad que quiera su hijo. O sea, quiero que mi papá vuelva a los 80 años o a los 30, porque puedo hacer toda la secuencia. Es complejísimo esto, por supuesto. Sí, Requiere sí. cientos de millones de dólares poder hacer algo similar a esto. No lo puedo hacer yo, si quisiera no lo puede hacer vos. Tampoco lo haría. Creo que hay límites que son éticos, que tienen que ver con otras cosas. Pero bueno, dejemos esa libertad incluso. O sea que los avances tecnológicos no estarían al alcance de todo. Es como decir, la vacuna del dengue, que entre paréntesis tampoco está tan al alcance de todo, pero mal que mal, está al alcance de todo. Ahora bien, si nosotros contraponemos el peronismo al transhumanismo, nos encontramos con una cantidad enorme de ventajas del pensamiento y de la filosofía peronista como para encontrar que esos avances de la inteligencia artificial y de la tecnología se pongan al servicio de los pueblos. Mucho más que en el liberalismo, que propone que la libre competencia, que llegue el más mejor, como se dice, y quiénes son los que salen con patines frente a los que salen con adoquines en la bolsa. El marxismo, que ya vimos que desde el punto de vista de su manejo de los estados, perdió la carrera tecnológica frente a Estados Unidos y por eso cayó el muro de Berlín, entre otras cosas, pero esencialmente por una diferencia de productividad. En cambio, el peronismo tiene la mejor de las opciones, que es lo mejor de los dos mundos, la tercera posición, más la comunidad organizada. Entonces, si nosotros regulamos o podemos regular el uso de la inteligencia artificial fronteras adentro y desarrollar nuestra propia estrategia de inteligencia artificial, estamos en condiciones de dar la batalla. La batalla por la igualdad de los productos tecnológicos al servicio de la gente, del pueblo, de todos, no de algunos, no de 5 millonarios, no de Galperín. Cuando estábamos hablando de eso, vos sabés lo que pasó. Sí, sí, justo en el momento más álgido de la charla. En el momento más Arrancó el álgido de la charla. ataque. Sí. Te decía lo de la ingenuidad. ¿Qué buscamos con estas charlas? Son gratuitas, no te vendo nada, no le vendo nada a nadie, más allá de decir que estoy escribiendo un libro. Eso no tiene otro fin que la militancia. Y esa militancia es, en definitiva, plantear ideas. Claro, esas ideas, lógicamente, afectan, si se aplicaran, afectarían esta concentración económica. Yo creo que a Galperín no le gustaría que digan, che, qué bueno sería que el Correo Argentino haga una versión nacional, popular, cooperativa de Mercado Libre y que le empiece a competir para que bajen las comisiones y las condiciones abusivas y que dejen Claro, de ser un monopolio. El que tiene un monopolio le gusta conservarlo y y si es sí. posible ampliarlo. Bueno, esa fue la cuestión. Ahora bien, ¿por qué pudieron entrar? Pudieron entrar porque tuvimos la sensación equivocada de que quizá un debate de este tipo, sobre todo cuando del otro lado dicen defender la libertad, hubiera sido un debate hasta interesante con aquellos que piensan distinto.
claro, Aquellos que pueden decir, no, no, el anarcocapitalismo es mejor por esto, por aquello. Yo he tenido debates de esa naturaleza y han sido pacíficos, sin ningún problema, sin insultos. Usé la inteligencia artificial una vez para demostrarle a un compatriota que estaba equivocado, donde él decía que los grandes avances tecnológicos eran siempre privados, y yo le explicaba que la carrera espacial que hoy aprovecha Elon Musk empezó con inversiones estatales, la NASA en Estados Unidos, Rusia haciendo sus inversiones, la propia Comunidad Europea también con su Agencia Espacial Europea. Hoy si hay satélites es porque los estados invirtieron en eso. Hoy si hay vacunas, sobre todo, hay porque, a vacunas generalizadas, digo, por supuesto que está el científico individual, o estaba, ya creo que no existe más el científico solo en su casa, escondido, buscando con el microscopio. Hoy son equipos de trabajo claro. amplios, hoy se comunican entre sí, es una comunidad internacional, afortunadamente. Por eso tenemos avances. Internet mismo es un producto de los estados. Fue el Estado norteamericano, por el Departamento de Defensa, el que inventó Internet, por si tenían un ataque nuclear. Y hoy Internet perdió la oportunidad, o está perdiendo la oportunidad, de ser un mecanismo de democratización de las relaciones entre los seres humanos, cosa que empezó como una gran utopía y se fue lamentablemente consolidando como un reino de las corporaciones. Hoy ya vimos, Elon Musk, Facebook, son los que manejan la plataforma a través de la cual la gente o nosotros nos comunicamos. Y esto tiene una solución, que es la presencia de los estados en las regulaciones, así como regulan tu radio o la mía, en el sentido de que no podemos hacer lo que queremos, sino que tenemos que cumplir normas, si no nos dan licencia de emisión, Sí, y está bien. Bueno, lo mismo tendría que pasar con las redes sociales, que fue lo que intentó hacer este juez brasileño. No, intentó, no, lo hizo, el juez brasileño lo hizo. sí. Sancionó a X, no puede operar en Brasil, bueno, ahí están las consecuencias. Ayer, como para ir cerrando, que nos queda poco tiempo y vos tenés también mucho trabajo seguramente, reapareció Cristina. Sí, Y bueno, cada vez que aparece Cristina, más allá de que fue una clase magistral que dio, como nos tiene acostumbrados, a mucha gente nuevamente se le ha encendido la alarma de la esperanza. ¿Vos sos parte de esa gente que tiene esperanza de que una más y no jodemos más? ¿O lo ves difícil? yo creo, siempre a título personal, ¿no? Sí, sí, Lo que voy a decir. Yo tengo una gran admiración por la capacidad intelectual de Cristina, tengo un gran amor por ella de siempre, la defendí siempre a ultranza y también gracias a eso te puedo decir con total tranquilidad que siempre respeté sus decisiones. sí. Hasta hoy, por más que alguna vez me hubiera gustado una participación diferente a la que pudo tener, siempre respeté y creí entender qué había detrás. A veces tardás en entender algunas cosas de Cristina porque ella va unos pasos adelante. La decisión de Alberto en su momento no me gustó, te voy a ser franco. Y después lo que pasó tampoco me terminaba de gustar del todo en relación a que quizá se pudo haber hecho algo diferente, quizá. Pero en el fondo pasa el tiempo y te vas dando cuenta de un montón de cosas. Y hoy la decisión me parece que está sobre la mesa de Cristina. No apostaría acerca de cuál es el grado de participación que va a tener, pero sí que lo va a tener. Y yo creo que salió a la cancha, salió a la cancha. Salió y con Creo que todo, ¿no? y salió con todo, y salió con todo. No descarto que ella se ponga al frente, que se juegue la última, como dicen algunos, y en ese caso es el mejor cuadro político que tenemos. Eso está fuera de Como discusión. la última bala, ¿no? Como dijo Ducatensegler, La última bala. la última También bala. entiendo que ella sabe que hay todo lo que venimos hablando, ¿no? O sea, se construyó una imagen
prácticamente difícil de tirar abajo en su contra en sectores muy amplios de la sociedad, y esto es una realidad. Lo que quizás no sabemos es cómo evoluciona el proceso de desgaste de aquellos que se comieron la galletita, ¿no? Perdón el término, pero la verdad de la milanesa es esa. Exacto. Eh, La verdad de se la comieron, milanesa es que nos comimos la galletita. exactamente. Entonces Cristina tiene mucho para mostrar. ¿Cómo vivías conmigo? ¿Cómo vivís con este chiflado? Es así de fácil. Probablemente si fuera nada más que la razón, esta discusión no existiría, pero tampoco hubiéramos llegado acá. Entonces tenemos que resolver la otra cuestión, la que venimos hablando. ¿Cómo lograr a través de la comunicación hacer que el mensaje llegue? Porque nuestro mensaje no llegó bien. Si no, sería imposible pensar que un payaso psiquiátrico como el presidente que tenemos, que tiene otras virtudes, ¿eh? Por eso llegó. También me parece que desconsiderar su llegada es una parte de nuestro error. Él representa una, un estado de la civilización, mejor que otro, por eso le Sí. ganó al PRO. Y yo, Y yo ese creo es que, no, yo creo que fue nuestro segundo error, porque también nos pasó con Mauricio Macri. sí, En otra sí, medida, en otro momento, pero también, ah, ¿qué va a ganar Macri si es no sabe hablar, no sabe leer, como decía sí. Maradona, no sabe leer? Bueno, ahí está. Hasta Cristina No, fue dijo, muy bueno, claro. ármense un partido y preséntense. Bueno, y también nos pasó, o sea, no, ya dos veces. O sea que Fue muy hay que estar hábil, pero preparado para que no ocurra una tercera, ¿no? bueno, ya sería catastrófico, ¿no? Ya es Ya es catastrófico, ¿no? La primera, catastrófico. la Sí. segunda. Mira, cerrando esto, yo lo que te diría es que sí, nos equivocamos, claro, al no considerarlo. Por eso es importante acelerar el proceso de entendimiento, porque yo escribí un artículo sobre esto que resume un poco la charla del otro día en relación al diagnóstico de por qué está mi ley y que es una triple alianza. El anarcocapitalismo como expresión económica, el tecnofeudalismo como expresión estratégica de poder y el transhumanismo como expresión filosófica de todo eso. Y eligieron a este. Por eso clona perros, por eso es amigo de los dueños de las grandes redes sociales, por eso privatiza, esto no llegamos a hablarlo en la charla, pero por eso privatiza la energía eléctrica, porque la inteligencia artificial necesita muchísima energía eléctrica. Y él quiere entregarle la inteligencia artificial en la Argentina a esas corporaciones, no solo el litio, No, también la no, inteligencia artificial. Entregarle la inteligencia artificial es como lo dijo Margaret Thatcher, una persona que él admira. Margaret Thatcher dijo en un momento que no venían por la economía, venían por las almas de los ingleses. Y fue tremendo. así. Y esto es lo mismo, están por nuestras almas, no por nuestra plata, nuestro litio, nuestros recursos naturales nada más. Están por nuestras almas. Y así condujeron todo el proceso para que llegue este tipo al poder. Bueno, ha sido realmente un placer, Juan Carlos, tenerte en nuestro Realmente. programa. Te agradezco mucho eh, este encuentro, más que una entrevista. Y bueno, esperemos volver a encontrarnos en algún otro momento. Como no, y será recíproco, también te entrevistaremos. Bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias.